Hola, bienvenidos a quienes se tomen el tiempo de ver esta video presentación, la cual tiene como objetivo esclarecer aspectos científico-técnicos sobre el estado de explotación del pez vela en el Pacífico Oriental Tropical, y también nos vamos a referir sobre algunos estudios técnicos e iniciativas políticas en torno al tema y promovidas por un pequeño grupo a la luz de falacias derivadas de estimaciones sesgadas de índices de abundancia relativa. Además, vamos a esbozar algunas acciones que se podrían tomar para mejorar el desempeño de estas pesquerías de pez vela en Costa Rica. Esta presentación va a estar dividida en 5 secciones. Una sección introductoria donde hablaremos un poco sobre el contexto del uso del pez vela en Costa Rica, medidas y regulaciones de manejo vigentes hasta la fecha. Otra sección donde ahondaremos un poco en aspectos científico-técnicos asociados a estimaciones de abundancia, condición del stock, estimaciones de esfuerzo de pesca, entre otros. En otra sección abordamos inconsistencias muy graves en estudios científicos, inconsistencias que rondan desde el tratamiento de datos, mal uso de índices pesqueros y especulaciones en la interpretación de resultados. En otra sección exponemos la forma en que intentan generar políticas para el uso del pez vela a partir de un escenario ficticio de agotamiento, violentando el derecho de acceso y uso a usuarios del recurso. Damos una sugerencia de una acción que se podría implementar en el mediano plazo para contrarrestar esta situación a través de iniciativas que ayuden a obtener conocimientos científicos sobre el estado real del recurso, proponer las mejores prácticas de manejo pesquero mediante el desarrollo de ciencia robusta con el fin de que el conocimiento generado retroalimente políticas en procesos participativos, transparentes y en general de buena gobernanza. Voy a tratar de no utilizar lenguaje muy técnico en la medida de lo posible para que esta video presentación pueda ser entendida por una mayor audiencia. Existen tres tipos de flotas y grupos sociales asociados que hacen uso del recurso pez vela en el Pacífico Oriental Tropical. El primero es la flota de cerco. Como parte de la pesca incidental son capturados cierto porcentaje de picudos, entre ellos el pez vela, aunque, según expertos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, la proporción de captura de pez vela que queda en las redes de los barcos cerqueros puede variar en el Pacífico Oriental Tropical en función de ciertas regulaciones propias de cada país. Por ejemplo, en Costa Rica se les prohíbe a los barcos cerqueros hacer lances sobreplantados, lo que minimizaría la captura de picudos, incluidos el pez vela. La flota de palangre, compuesta por flotas de mediana escala y pequeña escala que capturan pez vela en todo el Pacífico Oriental Tropical, incluyendo flotas de países como México, países centroamericanos y algunos de América del Sur. También flotas de países asiáticos capturan pez vela, como la flota japonesa de palangre. Por último, tenemos los operadores turísticos asociados a la pesca turística deportiva que capturan pez vela junto con marlins y peces espada, entre otros. Esta flota turística también presenta ciertas diferencias en cuanto a su funcionamiento que no vamos a detallar en esta video presentación. Todas estas flotas exhiben efectos diferenciados en la mortalidad por pesca en función del tipo de arte de pesca, capacidad de la flota y asignación espacio-temporal del esfuerzo pesquero a lo largo del Pacífico Oriental Tropical. Por ejemplo, en teoría, la flota de cerco tendría mayor incidencia de captura en especímenes de tallas pequeñas en contraste a los operadores turísticos, los cuales capturan tallas de torneo, o sea, especímenes relativamente adultos, aunque para poder determinar cuál flota tiene mayor impacto sobre las tallas pequeñas, habría que realizar un estudio profundo más detallado, ¿no? Bueno, en términos más sencillos y lo que quiero dar a entender es que ninguna flota es inofensiva para la especie. Por ejemplo, la flota que menos impacto generaría sería la pesca turística, la cual no está exenta de provocar mortalidad por pesca en el proceso de liberación de los individuos.
Hay estudios científicos que han registrado una probabilidad entre 14 y 25% de mortalidad de pez vela una vez liberado. Las variables que medían en la probabilidad de sobrevivencia de un pez vela luego de ser enganchado con el anzuelo están relacionadas con el tiempo de pelea. Por ejemplo, entre mayor tiempo de pelea, menor probabilidad de sobrevivencia del pez vela. También si se usa anzuelo circular o no, entre otros factores. La presión que se ejerce por estas tres flotas se hace a través de todo el rango de distribución del stock de pez vela, el cual es sumamente amplio, como dije, en todo el Pacífico Oriental tropical. Otro detalle es que el stock del Pacífico Oriental tropical se considera como un stock aparte al que se distribuye en el Pacífico Occidental dadas diferencias genéticas. Además, según estudios económicos, un pez vela puede generar entre $2,000 y $3,000 en la pesca deportiva, dado que el espécimen puede ser capturado y liberado más de una vez, por lo que este valor comprendería el dinero que los turistas invierten en obtener la experiencia de pesca recreativa. En contraste, el valor de captura comercial de ese mismo espécimen desembarcado y comercializado sería aproximadamente de aproximadamente $13, $12,50, según un estudio realizado en el 2010. Sin embargo, a pesar de que a grandes rasgos se puede constatar que vale más un pez vela vivo que muerto, tal y como lo reza cierta campaña, y además que el aporte económico para cada industria sería proporcional a ese valor de captura y al valor de otros ingresos percibidos por la industria turística, la realidad es que no se ha cuantificado apropiadamente la acumulación de beneficio económico que ha representado la captura y comercialización de pez vela por parte de las flotas de mediana y pequeña escala, que permita esclarecer el aporte socioeconómico de la actividad no solo para las familias que dependen de la actividad en el proceso de captura y postcaptura, por ejemplo, toda la cadena de valor, sino también el beneficio que representa para el consumidor final tener opciones de consumo de pescado a un precio razonable. La realidad es más compleja que decir que vale más un pez vivo que uno muerto, un pez vela vivo que un pez vela muerto. Más bien con este lema simplista yo creo que se quiere justificar que se tomen decisiones que perjudican al sector que menos ingresos percibiría, como es el sector de pesca comercial o mediana y pequeña escala, más aún teniendo en cuenta que estos últimos grupos son económicamente más vulnerables, principalmente de pequeña escala. Además, dar prioridad a consideraciones económicas antes de dar prioridad a consideraciones relacionadas con la condición del recurso, cuando el recurso presenta problemas o no presenta problemas, independientemente del estado de explotación, bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, como lo vamos a demostrar, no existe evidencia científica hasta el momento de que el pez vela esté sobreexplotado, algo que todavía está por demostrarse. Además que, bueno, no se justifica que se aplique el enfoque precautorio en detrimento al acceso y uso a grupos de usuarios cuando no se han echado mano de las alternativas de análisis y herramientas de manejo proporcionadas por la ciencia pesquera para mejorar el rendimiento de las flotas que capturan pez vela en todo el Pacífico Oriental tropical y por supuesto en el Pacífico de Costa Rica. Algunas medidas y regulaciones de manejo vigentes establecen límites en las descargas de pez vela. Por ejemplo, las capturas no podrán exceder el 10% de peso dicerado de la captura total de la embarcación utilizada para cada viaje de pesca comercial no turística. Esto sin mediar el uso de carnada viva. Además, está prohibida la exportación de carne de pez vela desde el año 2014. También se han establecido restricciones en el tamaño de la línea de pesca para el caso de la pesca con palangre. También se utiliza el anzuelo circular, que disminuye la mortalidad de los peces durante y después del proceso de liberación, entre otras medidas que les muestro en esta diapositiva. Por ejemplo, hay áreas marinas protegidas donde se excluye cualquier tipo de actividad pesquera, incluyendo la pesca del pez vela. ¿No? Es algo importante que vamos a retomar más adelante.
Luego vamos a ver qué otras medidas se han implementado desde el punto de vista de manejo a nivel internacional, cuáles medidas han sido más eficientes para mantener un stock saludable de estas especies de peces picudos, incluyendo el pez vela. Ahora bien, algo que hay que dejar claro desde ya es que las estimaciones de tamaño y condición de stock de especies pelágicas, incluyendo el pez vela, se basan en técnicas de evaluación de stocks. A partir de estas técnicas de modelación matemática es posible establecer niveles de biomasa disponibles y niveles óptimos de explotación. Estos últimos se pueden relacionar con niveles de esfuerzo y prácticas de pesca en general. Estas técnicas cuantitativas utilizan información de historia de vida de las especies, entre las cuales se destacan los datos sobre mortalidad por pesca, que están representados por las capturas de las pesquerías, ¿no? Esto lo vamos a ahondar en la próxima diapositiva. La CIAT, que es la Comisión Interamericana de Atún, el cual es el órgano de mayor competencia en la evaluación de recursos pelágicos de la región, y el equipo que integra el Departamento de Investigación de la CIAT son profesionales con conocimiento profundo de las ciencias pesqueras, por ende tienen conocimiento de técnicas de modelación cuantitativa, y además su personal ha sido reclutado desde universidades con carreras en el tema de ciencias pesqueras en varias universidades, ¿no? Principalmente en Estados Unidos. Quiero que recuerden este punto porque más adelante también lo vamos a retomar. La CIAT emitió un reporte en el 2013 en el cual se trató de realizar una evaluación de stock robusta para el caso del pez vela. Una evaluación como comúnmente hacen con las especies de atún y otros pelágicos, encontrando para el caso del pez vela grandes vacíos de información en datos de captura, por lo cual no pudieron establecer la condición y las tendencias de la población de pez vela. Aunque la evaluación inicial que realizaron ellos puede ser un paso inicial para realizar una reconstrucción del ciclo de vida del pez vela. Por ejemplo, mediante la estimación de parámetros de stock que ellos hicieron, se podría tomar esos parámetros y construir un modelo operativo para simular estrategias de manejo a partir de técnicas de modelación de datos pobres. Claro, eso tiene que hacerlo un científico pesquero de carrera, ¿no? Además, la CIAT reconoce que hacen falta datos fiables de captura de pez vela para hacer una correcta evaluación. Con esto ellos quieren decir que hacen falta datos representativos de descargas para las distintas flotas involucradas en la captura directa o incidental del pez vela. Cuando se habla de representatividad en los datos de captura y descarga, lo que se quiere decir es que debe haber un porcentaje alto de registros de desembarques por flota para poder tener una muestra fiable, ¿no? Además, la CIAT reitera que es poco probable que se pueda hacer una evaluación fiable del pez vela en el Pacífico Oriental tropical sin estimaciones fiables de captura. En resumen, hasta el momento no se ha podido saber si el stock de pez vela está saludable, hay sobrepesca o está sobreexplotado. Sin embargo, vamos a dar algunos puntos importantes en las próximas diapositivas acerca de las evaluaciones que ha hecho la CIAT. Ahora bien, habríamos mencionado que teóricamente el arte de pesca que más impacto tendría sobre el pez vela sería la flota cerquera. Es de suponer que teniendo una muestra representativa de la captura de pez vela a partir de los datos de los barcos cerqueros, tendríamos datos relevantes para una evaluación a lo largo del rango del hábitat de la especie, basado en la distribución del esfuerzo de la flota cerquera en el Pacífico Oriental tropical. Por ejemplo,
una evaluación sobre probabilidad de captura, o sea, dónde es más probable capturar esa especie, no solo en frecuencia de lance, sino en magnitud de captura en la escala espacio-temporal, nos podría dar información importante sobre la existencia de alguna zona caliente o área de mayor ocurrencia, densidad o agregación de esta especie en el Pacífico oriental tropical. Lo ideal es hacer estudios de preferencia de hábitat con modelos de distribución de especies, pero bueno, no hay estudios específicos para el Pacífico oriental tropical para el pez vela. Con respecto a estimaciones de probabilidad de captura, hay dos artículos que usan datos que abarcan parte de la amplia distribución geográfica del stock de pez vela, los cuales analizan la probabilidad de captura relacionada con condiciones ambientales, localización geográfica y temporalidad, aunque dejan por fuera aspectos de eficiencia de las flotas, número de lances por viaje o días de pesca, etc. Aún así son válidos los análisis para conocer si hay estratificación espaciotemporal de la captura en el Pacífico oriental tropical y por ende hacer deducciones a grosso modo de patrones de distribución de pez vela. Estos estudios arrojaron resultados interesantes. Por ejemplo, se pudo identificar una área de alta probabilidad de captura en el área central del Pacífico oriental tropical, precisamente en el sur de México y Nicaragua, y coincide con las principales áreas de desove de estas especies. Una de las variables que mayor peso tuvo en los modelos que ellos utilizaron, que eran modelos aditivos generalizados, fue la clorofila. Se observó que a bajos valores de clorofila es mayor la probabilidad de captura. Recordemos que la concentración de clorofila se correlaciona con áreas de mayor productividad y precisamente las áreas de mayor probabilidad de captura coincidieron con áreas de baja productividad primaria, lo cual tiene sentido con respecto a los sitios de preferencia de hábitat de estas especies de picudos, los cuales prefieren hábitats en los cuales la columna de agua es clara, lo cual les permite visualizar mejor a sus presas. Las aguas con concentraciones de fitoplancton altas tienden a ser aguas más turbias. A eso también hay que añadir el efecto de ciclos climáticos de largo plazo, como el fenómeno del Niño y la Niña, que hace que la captura incremente o disminuya según la presencia de este fenómeno, al igual que en periodos de lluvias y época seca. La probabilidad de captura tiende a aumentar en época seca para pez vela debido a una contracción del hábitat, lo que aumenta la vulnerabilidad de pez vela a ser capturado. Aquí lo más importante a rescatar para el propósito de esta video presentación es que según esta serie temporal de datos, la mayor probabilidad de captura de pez vela no está en Costa Rica, lo cual quiere decir que cualquier estudio que pretenda utilizar datos de captura fragmentados a nuestra costa pacífica, o sea, la costa pacífica costarricense, con el fin de trabajar con estimaciones de abundancia o biomasa, pues no estaría representando fielmente el tamaño y la condición de la abundancia o biomasa global de esta especie. Más aún, tendría muy poco sentido hacer estudios de biomasa y abundancia solo con datos de la costa pacífica de Costa Rica para fines de alimentar políticas de gestión, ya que se sabe que el rango de distribución de esta especie es sumamente amplio, por lo cual se necesitaría, tal y como lo indica la CIAT, muestras confiables de todas las flotas que hacen uso del recurso en todo el Pacífico oriental tropical. En especies pelágicas de alta movilidad necesitaremos un manejo regional y dinámico que responda a los patrones de movimiento de estas especies dadas las condiciones oceanográficas y climáticas, también ecológicas, por ejemplo, agregaciones por motivos alimenticios. Entonces no tiene sentido intentar hacer estimaciones locales de abundancia de biomasa para manejar un recurso transzonal altamente migratorio. Este es un aspecto importante a subrayar, por lo que vamos a explicar en las próximas diapositivas. Hablemos ahora sobre la estimación de abundancia en pesquerías. Se va a tornar algo técnico, pero me resulta indispensable profundizar
un poco este aspecto debido al pésimo uso que se le ha dado a este índice pesquero, no solo en su construcción, sino en su estimación e interpretación, tanto a nivel internacional y en mayor grado en Costa Rica, en donde se han realizado informes técnicos y se han publicado artículos científicos con grandes errores en la construcción, estimación e interpretación del índice de abundancia relativa o captura por unidad de esfuerzo. Desde el punto de vista de las ciencias pesqueras, es posible deducir la condición de la biomasa anual de un stock mediante un índice que se le conoce como captura por unidad de esfuerzo o índice de abundancia relativa, que en términos generales es dividir la captura entre la unidad o unidades de esfuerzo que mejor representen la eficiencia de captura de la flota. En su forma matemática más simple, expresa el número o peso de organismos capturados entre una unidad de esfuerzo pesquero aplicado en un área y tiempo determinado. No obstante, la expresión matemática que fundamenta teóricamente la abundancia relativa es un poco más compleja y es la que se debe tener presente en el proceso de estimación de la misma. Esta expresión matemática indica que la captura en un tiempo determinado es igual al producto de la magnitud del esfuerzo pesquero ejercido por o multiplicado la abundancia de la especie objetivo de pesca multiplicado por el coeficiente de capturabilidad, que es la proporción del stock capturado por unidad de esfuerzo. Reacomodando esta ecuación se obtiene proporcionalidad entre la captura por unidad de esfuerzo y la abundancia, siempre y cuando se asuma que el coeficiente de capturabilidad permanece constante, o sea que no varíe. Sin embargo, asumir constante Q no es realístico, ya que supone que todos los peces de una población tienen un comportamiento idéntico, que están distribuidos uniformemente en una zona determinada y que las flotas tienen acceso completo a toda el área de distribución del recurso. Se ha demostrado variaciones importantes en el coeficiente de capturabilidad no solo debido a la dinámica del recurso, sino también a efectos de la dinámica de la flota, como cambios en la eficiencia de las embarcaciones, asignación espacio-temporal del esfuerzo, entre otros. Entonces es común que la proporcionalidad entre las tasas de captura o la captura por unidad de esfuerzo estimada a nivel anual y la biomasa anual del recurso se viole o no se cumpla, lo que da como resultado errores en la construcción de la captura por unidad de esfuerzo, por ejemplo, series de descargas incompletas, sobre o subestimadas o ausencia de exploración de datos para determinar fuentes de variación de la captura o falta de medición apropiada de alguna unidad de esfuerzo. Por ejemplo, supongamos que para el caso de pesca con palangre no se tenga el tiempo de remojo de la línea. Entonces, dichos errores conllevarían a una estimación errónea en las tendencias de las tasas de captura y por ende lecturas erróneas de las mismas. Por ejemplo, podríamos observar tendencias de estabilidad en series temporales de captura por unidad de esfuerzo en un stock cuya abundancia va disminuyendo, o por el contrario ver tendencias de captura por unidad de esfuerzo que disminuyen abruptamente mientras que la abundancia real del recurso es estable. O sea, se puede caer en falsos positivos o falsos negativos en la lectura de las tendencias de la captura por unidad de esfuerzo con respecto a la abundancia real del recurso. Yo iba a presentarles un ejemplo de una publicación científica en la cual incurrieron en ese tipo de errores, pero preferí no hacerlo ya que la publicación es de funcionarios de una universidad local donde, bueno, lamentablemente no existen carreras en ciencias pesqueras hasta la fecha. Mejor decidí utilizar un ejemplo de unos datos que tenía por ahí de pesca con buceo. Un ejemplo que nos va a esclarecer cómo cambia la tendencia de la captura por unidad de esfuerzo cuando cambiamos la unidad de esfuerzo como producto de un aumento en la eficiencia de pescadores que utilizan el buceo para pesca de pez loro en una serie temporal acotada de 3 años, que nos permitirá visualizar mejor la dinámica entre las descargas y las estimaciones de abundancia relativa. En el caso de esta pesquería por buceo pudimos registrar 3 tipos de unidades de esfuerzo: viajes, tiempo efectivo de pesca y número de inmersiones por viajes.
Pudimos comprobar que surge en la última temporada de pesca 2011-2012 el buceo nocturno como una táctica de pesca para mejorar la eficiencia de pesca en la captura de pez loro. Esto hizo que aumentaran las inmersiones, visitaran mayor cantidad de sitios, porque los buzos nunca realizaban inmersiones en un mismo sitio dentro de un viaje y el esfuerzo se centrara en aquellos sitios donde los peces loro suelen pernoctar, o sea, dormir durante la noche. Como resultado de un análisis que no presento aquí sobre fuentes de variación de la captura, pudimos constatar que la mejor unidad de esfuerzo para la captura de pez loro fue el número de inmersiones por viaje para la última temporada de pesca. Esto, bueno, también podría variar en la escala temporal, lo cual, bueno, quiere decir que el número de inmersiones por viaje es la unidad de esfuerzo que acerca más la relación entre la captura y el esfuerzo de pesca, y por lo cual es la que se debe utilizar para construir la captura por unidad de esfuerzo. Entonces vemos una tendencia inversamente proporcional entre los rendimientos de captura de pez loro representados en el gráfico que tienen a la derecha en la parte inferior, la línea roja. Vemos esos rendimientos que aumentan en el último año, lo cual nos da una relación inversamente proporcional con respecto a la abundancia relativa construida con el número de inmersiones por viaje que está representada en ese gráfico con la línea amarilla, lo que muestra que con la aplicación de esta táctica de pesca, los buzos aumentaron los rendimientos a costa de la disminución de la abundancia relativa. Y también vemos una tendencia estable de la abundancia relativa cuando la construimos con el tiempo efectivo de pesca, que es la línea azul. Aquí hay dos puntos importantes a subrayar. Primero, tendencias positivas y negativas en los desembarques no nos dicen mucho sobre la variabilidad de la abundancia relativa o la captura por unidad de esfuerzo en escalas temporales anuales. Y se debe elegir la unidad de esfuerzo apropiada considerando la dinámica del esfuerzo para obtener estimaciones confiables y precisas de la captura por unidad de esfuerzo. Ahora bien, para obtener valores todavía más confiables de las tasas de captura, los científicos pesqueros utilizan el método de estandarización de la captura por unidad de esfuerzo. El objetivo de la estandarización de la abundancia relativa es minimizar el sesgo debido a factores distintos de la abundancia para obtener índices de abundancia más precisos y poder así hacer una mejor lectura de las tendencias de las tasas de captura y hacer inferencias plausibles sobre las potenciales tendencias de la biomasa anual. Además, las tasas de captura estandarizadas pueden ser incorporadas en otros modelos. No voy a ahondar en cómo se hace el proceso de estandarización, no tiene sentido explicar esto para el propósito de esta presentación, solo les muestro que comúnmente se pueden visualizar las tasas de captura estandarizadas en la escala temporal y espacial, como lo ven en esta diapositiva. Ahora veamos qué resultados han arrojado las estimaciones de las tendencias temporales de abundancia relativa del pez vela, estimadas a grosso modo en la mayor parte del Pacífico Oriental tropical. La CIAT estimó la abundancia relativa de pez vela en el 2013 utilizando datos de la flota japonesa de palangre y datos de la pesca recreativa en México, encontrando una disminución en la abundancia relativa entre 1990 y el 2005. Después de este último año se observa cierta estabilidad en las tasas de captura y luego un ligero incremento hasta el 2013, como se observa en los gráficos que muestro en esta diapositiva.
A partir de esos resultados, la CIAT hace una serie de recomendaciones que se limitan a fortalecer los monitoreos y registros históricos de descargas, dados los vacíos de información. También recomiendan desagregar las descargas de picudos por especie, entre otras, con el fin de generar datos fiables para eventualmente obtener tasas de captura libre de sesgo y también obtener parámetros para evaluar el stock, ya que a partir de estimaciones sesgadas de abundancia relativa, la CIAT ni ningún otro experto en ciencias pesqueras se puede extralimitar en cuanto a proponer cierres de pesquerías o áreas de pesca, etc. Los resultados no dan para eso. Una de las recomendaciones de mayor relevancia que da la CIAT en términos de manejo y como medida precautoria es no aumentar el esfuerzo de pesca en todo el Pacífico Oriental hasta poder lograr una evaluación más precisa. Mucho ojo con esto. No aumentar el esfuerzo pesquero no significa disminuir el esfuerzo pesquero existente. Tampoco significa cerrar la actividad de alguna flota en particular. Veamos ahora una de las escasas publicaciones científicas que han tratado de estimar la abundancia relativa de pez vela, primero en Centroamérica y luego vamos a pasar con el caso de Costa Rica. En este estudio del 2006 los autores trabajaron con datos de tan solo 4 embarcaciones de pesca recreativa en Guatemala para estimar la abundancia relativa de pez vela en una serie histórica que va desde 1994 hasta el 2005. Aquí ya tenemos un problema bastante grande de tamaño de muestra. Tomar como muestra representativa solo 4 embarcaciones de las cientos o miles de embarcaciones que trabajan en todo el Pacífico Oriental tropical es algo realmente incauto, ¿no? Evidentemente esto va a incidir en que los resultados sean no extrapolables a toda la representatividad del Pacífico Oriental tropical, ni de captura ni de esfuerzo, o sea, ni desde el punto de vista de la captura ni desde el punto de vista del esfuerzo para esa flota, ¿no? Y como sabemos, aquí hacen falta otras flotas, ¿no? Otro punto negro de este estudio es que no estandarizaron la captura por unidad de esfuerzo o abundancia relativa, o sea, obtuvieron una captura por unidad de esfuerzo nominal, la cual no está libre de sesgo. Los autores justifican no estandarizar la captura debido a la ausencia de largas series temporales de datos que expliquen la abundancia de pez vela y su relación con variables ambientales. O sea, lo mismo que hemos dicho anteriormente, se necesitan más estudios de cómo afectan variables ambientales en el ciclo de vida del pez vela, estudios de preferencia de hábitat, estudios de dinámica de flotas, etc. Entonces, a partir de aquí vamos a utilizar los resultados de este estudio con espíritu académico de generación de conocimiento más que con suficiente peso para aportar o generar políticas de gestión, ¿no? Un detalle interesante en los datos utilizados para construir la captura por unidad de esfuerzo o abundancia relativa, y esto está relacionado con 3 procesos en la pesca del pez vela mediante el uso de cañas de pesca. El primero es el proceso de levantado, que son los peces vistos en la superficie por la tripulación desde la embarcación una vez que han sido atraídos por los señuelos. Esto, en ese proceso se alerta a la tripulación a preparar la carnada para una inminente captura. Luego el otro proceso se da cuando el pez muerde la carnada y comienza el tiempo de pelea. Y por último, el proceso que registra la captura final del ejemplar, ¿no? En ese estudio los autores indican que el 43% de pez vela levantado fue capturado, por eso usaron el número de pez vela levantado para construir la captura por unidad de esfuerzo. Sin embargo, esto deja una gran inconsistencia porque no se calcula cuánto de ese 57% de pez vela no capturado fue atraído más de una vez en un mismo mes. Entonces, usar el pez vela levantado para construir la captura por unidad de esfuerzo podría estar sobreestimando las tasas de captura, ¿no? Además, usaron la información de la captura por unidad de esfuerzo de la flota de palangre japonesa, dejando por fuera la incidencia de otras flotas en la disponibilidad del pez vela, por ejemplo, la flota de cerco.
Para ambas bases de datos, la captura por unidad de esfuerzo no fue estandarizada con respecto a aspectos de eficiencia de la flota, poder de pesca, variables ambientales, etc. Además, aquí hay un factor ecológico relacionado con la distribución del recurso que debe ser aclarado antes de poder interpretar adecuadamente las tendencias de la captura por unidad de esfuerzo. Por ejemplo, la ocurrencia de especies que son presa para el pez vela es muy variable y la densidad en especies pelágicas objetivo de pesca tiende a estar correlacionada con la abundancia de las especies que son presa del pez vela, como las sardinas y el calamar. Los autores en este estudio encontraron con esas estimaciones sesgadas de abundancia provenientes de la pesca recreativa una correlación con estimaciones de abundancia de sardinas y calamar de la flota de cerco, lo cual es lógico de suponer, ¿no? Sin embargo, dado que los datos utilizados no abarcaron todo el rango de distribución del stock, la variabilidad de estos patrones de agregación por motivos de alimentación queda supeditada a estudios más profundos que abarquen áreas más amplias dentro del Pacífico Oriental tropical. En eso es precisamente lo que los estudios se deben centrar, ¿no? Además hay que tener en cuenta que en muchas especies pelágicas los patrones de abundancia, agregación, mortalidad natural, entre otros aspectos, va a estar relacionados a la dinámica de reclutamiento, desove y mortalidad natural de las presas. Y esto va a incidir en última instancia en los patrones de abundancia y agregación de esas especies objetivo, que también pueden presentar otros patrones relacionados con su biología, por ejemplo, patrones de desove, los cuales se han identificado según la CIAT para el caso del pez vela en el litoral mexicano, en verano y en otoño en Costa Rica, más que todo en invierno o en época seca, o época lluviosa. Estos patrones de agregación por desove van a tener peso cuando se analice la variabilidad de la abundancia de pez vela. Por ejemplo, si en Costa Rica pudiéramos estimar una abundancia libre de sesgo, en esta estimación tendríamos que incorporar el efecto de migración del recurso en ciertos meses, porque si no lo hiciéramos, podríamos estar registrando valores bajos de abundancia por una migración por desove en el litoral mexicano y no por una disminución del recurso como tal. Entonces, esos autores en este estudio con datos tan limitados como los que usaron, no va a ser posible esclarecer estos patrones de abundancia real del recurso, ya que se violan supuestos de proporcionalidad con las tasas de captura, ni mucho menos hacer deducciones acerca de la dinámica del stock. Sin embargo, los autores de esta publicación científica se extralimitan en sus interpretaciones, señalando que la causa de la supuesta disminución del recurso es causada exclusivamente por la capacidad pesquera, ¿no? También indican que la capacidad pesquera ha disminuido el tamaño trofeo, o sea, tallas grandes de pez vela en un 85%, lo cual es una afirmación poco confiable utilizando una muestra tan pequeña en un stock cuya distribución en la frecuencia de tallas puede presentar grandes variaciones espaciales por razones distintas a la mortalidad por pesca. Por ejemplo, no sabemos si hacia Guatemala se haya movido una zona de reclutamiento de pez vela que hace que la frecuencia de tallas en las capturas de la pesca recreativa haya disminuido a lo largo de los años. Y así sucesivamente podríamos seguir especulando tal y como estos autores especulan al emitir estas interpretaciones, ¿no? Hasta tanto no realicemos investigaciones específicas que evidencien estas dinámicas, no podremos emitir aseveraciones acertadas. Antes de seguir con lo que yo llamaría la cereza del pastel, el cual es el estudio de abundancia de pez vela que se ha realizado con datos de flotas costarricenses, quisiera subrayar algunas implicaciones de los análisis de series temporales en la captura por unidad de esfuerzo en picudos y otros pelágicos, para que las personas que vean esta video presentación tengan mayor información para contrastar los resultados del estudio científico que vamos a discutir en la próxima diapositiva. Un aspecto fundamental de las estimaciones sesgadas de abundancia relativa es que al ser estimadas para una área restringida, por ejemplo, la zona económica exclusiva de Costa Rica,
Estas estimaciones sesgadas suelen presentar fluctuaciones desproporcionadas con respecto a la abundancia global en pelágicos, ¿no? Esto es así porque no se estaría estimando la abundancia real del stock en todo su rango de distribución. Entonces, todas las estimaciones de la captura por unidad de esfuerzo en la zona económica exclusiva costarricense y en áreas costeras de Costa Rica que no estén adecuadamente estandarizadas pueden dar lecturas erróneas de la abundancia relativa y conllevar a sobre o subestimaciones de la abundancia real del recurso y otras consideraciones abordadas en las diapositivas 6, 7 y 8 de esta video presentación. Una vez estandarizada la captura por unidad de esfuerzo para obtener abundancia relativa libre de sesgo, se puede explorar el supuesto de hiperestabilidad mediante muestreos independientes a la actividad pesquera que identifiquen patrones de agregación de especies migratorias. La hiperestabilidad se da comúnmente en especies pelágicas, donde las tasas de captura se mantienen o aumentan mientras que la abundancia global disminuye. Y es una tendencia muy común en especies pelágicas que hace que la captura por unidad de esfuerzo no sea proporcional a la abundancia real del recurso. Además, estudios sobre abundancia en picudos que han utilizado datos de pesca recreativa, deportiva o turística han demostrado que existe una condicionante en las estimaciones de tasas de captura y es la siguiente, me permito leer. El supuesto de que la captura por unidad de esfuerzo es proporcional a la densidad, o sea, individuos por área, depende que la capturabilidad de los peces que han sido capturados antes y los peces que nunca se han pescado sea igual, ya que se ha demostrado en varias pesquerías recreativas una disminución de la capturabilidad en peces previamente atrapados, ¿no? Esto explicado de forma más sencilla con manzanitas y palitos quiere decir que un pez liberado va a tener menor probabilidad de ser capturado o levantado otra vez, ya sea porque se espantan o aprenden a evadir el señuelo. Estos se da debido a múltiples factores propios de la conducta de los peces. Los que hemos sido pescadores y los que nos gusta la pesca sabemos que esto sucede y son procesos que en última instancia disminuyen la eficiencia del pescador. Por esta razón, diversos autores y científicos han determinado valores de vulnerabilidad para peces que aprenden a evadir el tipo de señuelo. Además, la eficiencia de pesca tiene mucho que ver si es señuelo o carnada viva, entre otros factores. Entonces, en un cardumen donde hay muchos peces invulnerables al señuelo, aunque se incremente el esfuerzo de pesca, se pueden registrar valores bajos de la captura por unidad de esfuerzo. Este es otro factor que va a sesgar las estimaciones de abundancia relativa si no se cuantifica el grado de vulnerabilidad de la especie objetivo mediante experimentos y alguna técnica de modelación, más que todo probabilística. Yo quiero que, a partir de ahora tengan presente todos estos detalles que inciden en la captura por unidad de esfuerzo para que juntos ahondemos un poco en una publicación científica sobre pez vela en Costa Rica. En el 2023 se publicó un artículo científico que me llamó mucho la atención por dos cosas. Primero, el título y segundo, la afiliación de la mayoría de los autores. Al leer por completo este manuscrito, fuimos descubriendo un gran número de inconsistencias que ni un estudiante de pregrado de una carrera de biología pesquera se lo hubiera tolerado. Se le hubiera puesto un 0 en el examen, ¿no? Vamos a ir diseccionando un poco este manuscrito a la luz de lo que ya hemos anteriormente aprendido. Lo primero que notamos es que el título indica que estiman la tendencia y la variabilidad de la abundancia local de pez vela en el Pacífico de Costa Rica. Lo que me imaginé por primera vez cuando leí este título es que habían estimado abundancia con datos independientes a la actividad pesquera, quizás un diseño de muestreo de captura-recaptura con la utilización de modelación matemática propia de la ecología numérica o algo así. También todos nosotros los que han visto esta presentación,
a estas alturas se preguntarán que cuál sería el objetivo de estimar la abundancia local si no sería representativa de la abundancia global del recurso por las razones que hemos comentado anteriormente. No tiene mucho sentido. La sorpresa que nos llevamos al leer la sección de métodos es que efectivamente utilizaron para estimar la disque abundancia datos de pesca recreativa con un número no especificado de botes, por lo cual a los lectores de este manuscrito no les es posible definir cuál fue el número de muestra. Antes quisiera hacer aquí un paréntesis. Una vez que un grupo de investigadores decide utilizar datos pesqueros o datos de pesca, deben trabajar con la teoría y los métodos propios de la ciencia pesquera, por lo cual deberían tener adecuado entrenamiento en el tema en cuestión. Vamos a ver que evidentemente los autores de este manuscrito desconocen por completo los fundamentos científicos en la construcción de la captura por unidad de esfuerzo, algunos de los cuales detalles comentamos en diapositivas anteriores. Bueno, seguimos. Los datos que utilizaron estos autores presentan además una limitada resolución espacial, ya que la distribución de las operaciones de esos charters no es en todo el Pacífico de Costa Rica. Indican que utilizaron 4 series temporales, incluida una del Golfo Dulce, pero al final terminan usando 2 series temporales de pesca recreativa en el Pacífico Central para estimar los valores que ellos llaman de abundancia entre comillas. Algo muy extraño es que excluyen una serie de datos de pesca recreativa costera que captura otras especies, lo cual me parece contraproducente si lo que se quiere es tener una muestra representativa de lo que se captura en todo el Pacífico de Costa Rica y lo que se quería sería tener estimaciones no sesgadas de abundancia relativa. Pero bueno, pareciera que ese no era el objetivo o ignoraban lo que era una estandarización de la captura por unidad de esfuerzo. Ahora, uno de los puntos negros metodológicos de este manuscrito es que utilizan un indicador de abundancia que, observándolo bien, es realmente una captura por unidad de esfuerzo no estandarizada, calculado para esos barcos de pesca recreativa, pero no le llaman así. Como que los autores dan la impresión de que quieren como convencer a los lectores de que están estimando toda la abundancia real de la población, lo cual no es así y por lo tanto no pueden hacer deducciones de la biomasa o tasa anual de biomasa, condición y tamaño del stock. Y usan una descripción realmente burda y simple de lo que es una captura por unidad de esfuerzo, ya que lo que hacen es dividir el número total de pez vela levantado en el mes o año específico entre el número total de viajes de pesca en el mes o año determinado. No usan ni tan siquiera tiempo efectivo de pesca, ni número de cañas o pescadores por viaje. Hay otras unidades de esfuerzo que pueden explicar mejor la variación de la captura y que se relacionan más con la conducta del pescador en términos de eficiencia. Tampoco incluyen descripciones de factores para estimar variaciones en la capturabilidad, ni mucho menos van a modelar factores ambientales y ecológicos que influyen en las tasas de captura. Entonces, con esta estimación, a grosso modo, con esta gran metodología, resulta imposible lograr estimar tendencias y variabilidad en abundancia local. Si realmente tuviera sentido estimar una abundancia local de una población que trasciende los límites del mar territorial costarricense. Algo que hay que señalar es que el modelo ARIMA no lo utilizaron para reconstruir series temporales. Un prerequisito para la aplicación del modelo ARIMA es tener series temporales completas. No lo utilizaron para eso, sino para explicar la variabilidad estacional de las series temporales de esa abundancia relativa sesgada. Entonces, a partir de aquí vamos a tomar este manuscrito como revisar un ejercicio académico de un estudiante de pregrado, ya que todos los análisis y resultados que vienen después de una estimación sesgada de abundancia relativa y que ignora supuestos fundamentales en su construcción, no tienen peso ni en la generación de conocimiento nuevo, ni en el mejoramiento de alguna metodología, ni mucho menos van a tener peso en políticas de gestión pesquera. En última instancia, la abundancia relativa estimada por estos autores, lo que provocó en este manuscrito fue un efecto de bola de nieve, o sea, un efecto negativo transversal en los resultados, en la discusión y en las conclusiones. O sea, se le salió totalmente de control este manuscrito.
Entonces, cuando hacen el análisis de las series temporales para determinar patrones estacionales, ya vienen arrastrando esta inconsistencia del estimado de abundancia relativa no estandarizada y los datos limitados. El efecto bola nieve repercute en todos los análisis que se hacen posteriormente, que están muy enfocados a determinar anomalías estacionales o picos en la serie temporal y compararlas con las descargas, lo cual no tiene mucho sentido. Recordemos que en la fórmula simplista de la captura por unidad de esfuerzo que usaron estos autores para estimar una pseudoabundancia, están usando como numerador la captura de la pesca recreativa. Por lo tanto, esa estimación de abundancia de la que hablan se acerca más a los patrones de descargas que a una abundancia real. Esa estimación es más bien un estimado de disponibilidad de captura asociada a los niveles de esfuerzo por flota. Al comparar y meter en el modelo ANIMA las series temporales de las descargas en volumen de la flota de palangre y red de cerco por separado, pues van a encontrar correlación. En el modelo encontraron que el efecto de la pesca comercial explica en parte la variabilidad estacional de esa pseudoabundancia estimada o disponibilidad de captura a partir de datos de la pesca recreativa. Lo que pasa es que la flota que tiene mayor capacidad va a disminuir la disponibilidad de captura a la flota que tiene menos capacidad. Por esta razón ellos encontraron un efecto supuestamente negativo de la pesca comercial sobre la pseudoabundancia del pez vela para la flota turística. Ahora bien, para algunos años se observan tendencias de correlación y relaciones inversamente proporcionales entre la pseudoabundancia, que es más bien disponibilidad de captura ya reinterpretada, o una abundancia relativa muy sesgada, y una alta variabilidad entre esas tendencias. Esto sucede porque son especies pelágicas de alta movilidad cuyos cardúmenes van a entrar en el área de pesca de esas dos flotas y van a aumentar la disponibilidad para todas las flotas en el caso de alta correlación. Y en algunos momentos se pueden dar tendencias de competencia, o sea, una flota de mayor tamaño y que abarque mayor área de pesca disminuye la disponibilidad de flotas de menor tamaño que operan en áreas reducidas, sin significar esto que haya sobreexplotación, sobrepesca o agotamiento. Esto último lo vemos en las relaciones inversamente proporcionales de los gráficos elaborados en esta publicación. Realmente estas relaciones inversamente proporcionales son interacciones competitivas entre flotas. Con estos resultados, bueno, este manuscrito debió más bien haberse llamado tendencias de competencia entre flotas que capturan pez vela en el Pacífico de Costa Rica o algo así. Pero bueno, recordando lo que vimos en las diapositivas anteriores, si realmente queremos explorar el efecto de las flotas sobre la abundancia libre de sesgo, primero debimos haber estandarizado la abundancia para cada flota y mediante técnicas de modelación apropiadas, por ejemplo, usar la captura por unidad de esfuerzo estandarizada de la pesca recreativa como variable respuesta y la captura por unidad de esfuerzo estandarizada de las demás flotas como variables explicativas y no este adefesio de método que utilizaron. Aunque como dije anteriormente, estimar la abundancia local para especies transzonales desde el punto de vista de manejo pesquero pues no tiene mucho sentido. Tendría sentido si fueran especies sésiles o de poca movilidad como pinos de mar, ostras, etc. Entre otras inconsistencias encontradas en este manuscrito se destaca algunas muy específicas. Por ejemplo, no modelaron el esfuerzo pesquero. No exploran cuál unidad de esfuerzo explica mejor la variabilidad de la captura para construir un índice de abundancia relativa más preciso. Estos autores usaron datos de supuesto esfuerzo pesquero de la Global Fishing Watch. Usualmente este tipo de datos son realmente datos de movimiento de embarcaciones en horas, no datos precisos de tiempo efectivo de pesca.
los cuales usualmente estos datos están totalmente desligados de conocimiento experto, por ejemplo, entrevista con capitanes y tripulantes para entender el contexto de la dinámica de movimiento de las embarcaciones. Y en este tipo también de datos satelitales que maneja la Global Fishing Watch, la densidad de agregación de las embarcaciones no es igual a la intensidad de esfuerzo efectivo pesquero. La densidad de agregación del esfuerzo podría utilizarse como proxy o una variable indirecta del esfuerzo efectivo, pero para hacerlo se necesita otro estudio que permita desagregar mejor los movimientos operacionales de la flota o datos de por ejemplo, datos de observadores a bordo o conocimiento de expertos. Por último, las conclusiones y recomendaciones de este manuscrito están plagadas de especulaciones basadas en el supuesto de que el índice que construyeron en este manuscrito representa la abundancia local y real del recurso, lo cual es una completa falacia. Por ejemplo, recomiendan un enfoque precautorio que no aumente el esfuerzo de pesca dirigido al pez vela, a pesar que no miden ni modelan el esfuerzo con respecto a la biomasa disponible. Aquí lo que hacen simplemente es repetir lo que ya ha dicho la CIAT desde el 2013, como vimos en la diapositiva número 9. Ahí nada más le faltó poner la referencia de la CIAT porque los resultados de los análisis que hicieron no les alcanza para recomendar no aumentar el esfuerzo. Bueno, y para cerrar con broche de oro, algo un poco cómico, en el último párrafo de este manuscrito, que ya a estas alturas podemos llamarle adefesio, dicen que la abundancia del pez vela ha disminuido significativamente en los últimos 10 a 15 años, mientras que en los mismos años las descargas comerciales han aumentado, lo cual es algo absolutamente contradictorio. Si esas estimaciones de abundancia, como ellos la llaman, estuvieran reflejando la abundancia real del recurso o una tasa de biomasa anual, hubiera una disminución en las descargas comerciales proporcional a la abundancia de pez vela, lógicamente. Entonces aquí ya vemos el nivel de falta de expertise de los autores de este adefesio, que ni tan siquiera entendieron las implicaciones de estimar una abundancia local como lo refiere el título de su manuscrito. Lo que realmente se podría interpretar correctamente una vez teniendo presente las inconsistencias en los análisis que cometieron es que por motivos de competencia entre flotas la disponibilidad de pez vela para la pesca recreativa ha disminuido mientras que la disponibilidad de la pesca comercial ha aumentado, porque la abundancia seguramente se la soñaron ya que no fueron capaces de estimarla. Una pregunta que a estas alturas nos podríamos hacer es ¿por qué sale a la luz una publicación científica con tantas inconsistencias? Una de las razones se debe a la escasez de revisores con amplia experiencia en ciencias pesqueras. A veces las revistas científicas tienen que echar mano de científicos que quizás no tienen la expertise suficiente en el sistema de conocimiento correspondiente, lo que hace que las revisiones sean superfluas y poco estrictas. También puede ser que los revisores de este artículo trabajan más con temas de biología y ecología marina y no son de países que estén a la vanguardia en temas de ciencias pesqueras. En este caso particular no sé qué fue lo que pasó con los revisores. Lo bueno es que esta revista en la que se publicó este artículo tiene la buena costumbre de publicar el nombre y la afiliación de los revisores, la cual puse en la parte inferior derecha. Bien, si fuera que el manuscrito o este adefesio que se publica con estos graves errores, si fuera que este manuscrito queda como un ejercicio académico ahí en alguna biblioteca de una universidad, pues tal vez no me hubiera tomado el tiempo para realizar esta presentación. Sin embargo, se ha desatado una campaña grandísima de desinformación por parte de esta ONG de la afiliación de los autores que tuvimos que salir en defensa de la objetividad científica y principalmente en defensa de la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de los grupos de pescadores que dependen de la comercialización del pez vela. Y por esa razón es que el día de hoy estoy sacando a la luz estas inconsistencias y tratando de revertir esta situación, aunque a veces sabemos que el poder económico gana sobre la objetividad científica, ¿no?
Una insensatez propuesta por esta ONG es seguir el ejemplo de países como Guatemala, Nicaragua, Panamá y otros que prohibieron totalmente el desembarco y comercialización del pez vela en esos países. Esto es algo sumamente grave porque no solo esta ONG está diciendo que debemos imitar las malas prácticas que han implementado países que evidentemente no evalúan sus recursos pesqueros y más aún desconocen la condición de explotación del pez vela en la región o no están interesados en invertir para generar conocimiento en el uso racional de este recurso, sino que con esta prohibición lo que van a lograr es aumentar la disponibilidad de captura de pez vela a países como México, donde sí hay expertos en ciencias pesqueras que pueden alzar la voz y realizar estudios específicos para evitar no cercenar el bienestar económico de las comunidades pesqueras que dependen de ese recurso. Como dijimos al principio y como lo vamos a ver más adelante, la ciencia pesquera da las soluciones para hacer un uso racional del pez vela sin necesidad de violentar el derecho de acceso y uso del pez vela a un grupo en particular. Lo que pretende esta ONG con esta medida es fomentar inequidades e injusticia social y a la vez distorsionando la oportunidad de desarrollar un proceso de gobernanza transparente en la pesquería de esta especie pelágica. Bueno, como vimos, se apoyan en resultados espurios para tratar de crear un escenario alarmista de acotamiento. Y además de esto, bueno, en Costa Rica tenemos lamentablemente políticos muy influenciables que se les ha ocurrido la espléndida idea, entre comillas espléndida, de crear un proyecto de ley que declare al pez vela como un símbolo nacional basado en el lobby desinformativo que ha hecho esta ONG, con el peligro que en un futuro sin fundamento científico quieran luego prohibir totalmente la captura del pez vela, simplemente porque ya es un símbolo patrio. Luego otro detalle, realmente no entiendo esto de la importancia cultural del pez vela. Yo no encontré un estudio antropológico, por ejemplo, que estimara el valor sociocultural del pez vela en Costa Rica, por lo cual me parece que esta iniciativa es simplemente un disparate, este proyecto de ley expediente 23643. Más bien, aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza puede dar pie para que cada vez que una ONG realice un estudio mal hecho sobre alguna especie de interés pesquero y socialice con campañas publicitarias un escenario ficticio de agotamiento sobre explotación, van a querer crear otro proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para declarar esa especie símbolo nacional. O sea, ¿cuántos símbolos nacional vamos a tener de aquí al 2030? Esto es algo totalmente irracional. Lo que está pasando actualmente con el tema del pez vela en Costa Rica en el sentido de aplicar mal métodos científicos para buscar promover políticas excluyentes y turbias no es nuevo. En el caso particular de esta ONG hemos visto varios casos en los cuales han influido para generar políticas sin sustento técnico apropiado. No voy a andar en esta presentación sobre esos casos, solo voy a mencionar, bueno, el primero fue la identificación de una zona de reclutamiento de atún inexistente. Esto fue hace varios años. Les muestro en esta infografía el icono anaranjado. Esta infografía fue producto de un documento que socializamos en su momento y que se los voy a dejar en la descripción del video que está en YouTube. Además, esa zona de reclutamiento fue utilizada posteriormente, para empeorar el asunto, fue utilizada posteriormente para ampliar la isla del Coco en la famosa área marina de manejo del Bicentenario. Y quienes mediaron en la elaboración de un documento técnico plagado de inconsistencias y de mala ciencia fue precisamente empleados de esta misma ONG que hoy nos tiene pronunciándonos sobre este tema. Algunas de estas inconsistencias las muestro en esta infografía, igualmente el documento donde desgloso de estas inconsistencias los podrán encontrar en la descripción de este video que está en YouTube.
fue un documento que hice en su momento. Algo que quiero aclarar es que no estamos satanizando a las ONGs, no estamos diciendo que todo lo que hagan o publiquen las ONGs está mal, simplemente estamos mencionando que hay ciertas ONGs que les importan más los fines que los medios. A algunas ONGs parece no importarle la ciencia que media en la definición de políticas de gestión marina costera eficientes, eficaces, equitativas y con justicia social. Ustedes se preguntarán cuál es la causa de que se den estas amenazas a las buenas prácticas en la evaluación y manejo de pesquerías. Primero, profesionales que no son científicos pesqueros de carrera están trabajando sobre datos pesqueros sin tener la expertise correspondiente. Esto redunda en una invisibilización a la consulta a expertos de reconocida experiencia en el campo de las ciencias pesqueras y por ende los resultados de análisis realizados por profesionales sin la apropiada expertise vienen a ser resultados espurios que luego se vendrían a utilizar para generar políticas que atentan con el estilo de vida de grupos vulnerables como la pesca de pequeña escala que depende del recurso del pez vela. Otra de las causas asociadas a esta problemática, hay otras, radica que lamentablemente en Costa Rica algunas ONG se les ha otorgado o han creado un protagonismo análogo a un centro de investigación científica, ya sean pesquerías o en otros temas marinos sin tener ni el recurso humano ni los recursos materiales, como por ejemplo laboratorios, buques de prospección pesquera, etcétera, para equiparar la capacidad científico-técnica necesaria para hacer frente a los grandes retos de investigación y generación de conocimiento que amerita evaluar y gestionar la complejidad de los ambientes marino-costeros. Entonces, algunas ONGs en Costa Rica juegan a ser centros de investigación científica, llevan un disfraz con el cual inclusive hasta tienden a dirigir las investigaciones que se dan en instituciones públicas, algo extrañísimo que realmente me ha impactado. Porque, bueno, muchas de estas entidades siempre van a promover una agenda subyacente que es la que les imponen los financistas o líderes empresariales o algún tipo de enfoque reduccionista de su personal de planta, ¿no? De ciertas ONGs nunca entonces se puede esperar conocimiento científico objetivo libre de sesgo, ¿no? Como vimos el ejemplo de esta ONG. Y por ende hay muchos riesgos de que la ciencia que generan estas entidades no sea robusta o apropiada para ciertos fines, o los datos que colecten o manejen no sean los confiables. Les voy a mostrar un ejemplo con el tema del mercurio en peces pelágicos y su consumo seguro. En el 2016, diversos autores publican un artículo científico sobre las concentraciones de mercurio en peces pelágicos, incluidos el pez vela. La afiliación de los autores de este artículo era muy diversa, desde funcionarios del Ministerio de Agricultura hasta académicos de 2 universidades públicas y otra universidad en Colombia. Ellos tomaron muestras de pez vela siguiendo protocolos específicos y encontraron una concentración promedio anual de 1.3 miligramos por kilo de mercurio en el pez vela. Si bien esta concentración está por encima de 1, que es lo recomendado por la normativa nacional e internacional para depredadores, está por debajo del 1.6, que es el nivel máximo para la especie. Ellos en este artículo indican con una fórmula o proporcionan una fórmula específica cuántos kilogramos de pez vela se puede consumir de forma segura. Por ejemplo, con 1.3 miligramos por kilo de mercurio, una persona que pese 70 kilogramos puede consumir 215 gramos de pez vela de forma segura. En contraste, en el 2014 se publicó un manuscrito con datos de filiación ONG en el cual encontraron una concentración de mercurio menor de 0.95 miligramos por kilo, un poco más baja que la reportada en el estudio anterior. Aún así, estos autores, en lugar de mostrar cuál era la cantidad de consumo seguro para esa concentración de mercurio que iba a tender a ser más alta por semana, deciden recomendar citotextualmente evitar el consumo de pez vela y marlin y contribuir para su preservación.
Esto es obviamente una medida ambientalista radical, lamentablemente es lo común en este tipo de ONGs. Esto lo hacen sin considerar la importancia que tienen estas especies desde el punto de vista socioeconómico, no solo para los pescadores, sino también para los consumidores que encuentran en estas especies precios accesibles y así suplir la rica gama de nutrientes que aportan al cuerpo. Recordemos que el cuerpo humano es muy resiliente a ciertos tipos de contaminantes siempre y cuando no excedan los niveles de consumo por semana recomendados por las normas internacionales. Entonces, esto es un ejemplo de cómo algunas ONG reinterpretan resultados de investigaciones según sus propios objetivos de manera alarmista para meter miedo a los consumidores, pescadores, influir en políticas y cumplir con sus objetivos específicos, ¿no? Bueno, ¿cómo contrarrestar y redireccionar este tipo de iniciativas de estas entidades que lo que realmente buscan es capitalizar el acceso y uso de recursos de propiedad común para beneficiar su agenda particular o a un gremio o un grupo en particular? Hace unos 5 o 6 años, al ver un gran número de inconsistencias que se daban en consultas con científicos y la escasa capacidad técnica en temas pesqueros en entidades no gubernamentales y gubernamentales, dimos la sugerencia de crear un centro de investigación integrativa en temas pesqueros. Sin embargo, esta visión la hemos venido ampliando en el sentido de incluir otros temas de uso de recursos, protección y desarrollo de áreas marino-costeras. Hay modelos de centros de investigación integrativa en países desarrollados, algunos de los cuales con los cuales he tenido contacto y que cumplen una función muy importante en la creación de conocimiento científico objetivo, independiente y no contaminado con teorías reduccionistas, ya que aplican enfoques sistémicos de investigación y gestión. Yo he visto a los diputados que tengan la oportunidad y el tiempo de ver esta videorepresentación de que trabajemos en un proyecto de ley en esta dirección para arrancar de raíz esta problemática estructural que está limitando el desarrollo sostenible de nuestros mares y afectando las buenas prácticas en la gobernanza de espacios marino-costeros. Por ejemplo, en Australia está el Centro de Investigación en Socioecología Marina y en Estocolmo la Alianza de Resiliencia. Estos centros de investigación ayudan mucho a filtrar agendas de entidades que tengan el afán de promover iniciativas en temas marino-costeros. También ayudan a subir el nivel en los procesos de involucramiento y colaboración, así también como proveer metodologías de vanguardia que integran variables de distintos sistemas de conocimiento, entre otras funciones importantísimas para la creación de políticas coherentes que beneficien a la sociedad y protejan los servicios ecosistémicos. Pienso que la diáspora científica costarricense, la misma que lamentablemente no ha sido involucrada activamente en la academia local debido a la ausencia de mecanismos claros de inclusión en universidades locales, esta diáspora científica es capaz de liderar y fomentar la innovación en el marco de un centro de investigación con enfoque sistémico que articule con distintas entidades públicas y privadas proyectos marino-costeros en beneficio de la sociedad. Les dejo esta inquietud a los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Con gusto estaría anuente a colaborar en un proyecto de ley en esta dirección. Para finalizar, quisiera proveer un resumen de las herramientas de manejo de picudos y otros pelágicos que han tenido éxito alrededor del mundo, no solo para mantener las capturas estables en pesquerías de pelágicos, entre ellos el pez vela, sino también de recuperar stock que presentan problemas de sobrepesca o sobreexplotación y estas medidas están siendo practicadas en varios países. Esto lo hago con el fin de clarificar ante la opinión pública que desde las ciencias pesqueras y el manejo de pesquerías hay alternativas de manejo exitoso de recursos pesqueros que presentan problemas de agotamiento, que como vimos no es necesariamente el caso del pez vela en el Pacífico Oriental Tropical y en el Pacífico de Costa Rica. Hay herramientas de manejo pesquero que implementadas a través de una hoja de ruta permitirían mejorar el desempeño de estas pesquerías y mantener los medios de subsistencia de los grupos vulnerables que dependen del pez vela y la pesca de pelágicos en general. La herramienta más eficiente, según un estudio publicado en 2016 por colegas de la Universidad de Washington, son las cuotas globales de captura
las cuales permiten mantener la biomasa en niveles óptimos. Sin embargo, para poder estimarlas e implementarlas, se debe mejorar los sistemas de registro de descargas a nivel de la región y disminuir la pesca ilegal. Esto con el fin de disminuir las capturas no reportadas y tener una mejor representatividad de la variabilidad histórica de los rendimientos de la pesquería para aplicar los análisis apropiados. Otra de las medidas de manejo que han demostrado efectividad son los límites a la capacidad pesquera, principalmente sobre flotas industriales, por ejemplo las flotas de cerco que trabajan con rangos de tolerancia de tallas no permitidas que son relativamente significativos. Pero bueno, esto hay que hacerlo mediante un debido proceso. Hay que tener en cuenta que los límites a la capacidad pesquera también pueden ser estimados en función de la condición del stock y la disponibilidad de biomasa. Luego tenemos los cierres estacionales que también pueden ser espaciales y se genera conocimiento apropiado para, por ejemplo, identificar variaciones espaciotemporales en la dinámica de agregación por fines reproductivos o áreas de reclutamiento. Entre otras, con menor efectividad tenemos las tallas mínimas y la medida que tiene menor efectividad son las restricciones en la captura. Bueno, ¿qué quiere decir con restricciones en la captura? Que es la última. Esto quiere decir que en algunas pesquerías se establecen límites de captura basado en algún nivel histórico de descargas, pero no una cuota formal de captura basada en técnicas de evaluación de stocks como las que mencioné en la diapositiva número 5. Esto es lo que les mencionaba en una diapositiva anterior. Nada hacemos con hacer lecturas de descargas y establecer medidas de manejo basadas en esas lecturas, ya que las descargas no están representando la tendencia real de la biomasa del recurso. Entonces, mucho cuidado cuando se quieren derivar escenarios ficticios a partir de la lectura de descargas e imponer restricciones de captura ineficientes desde el punto de vista del aprovechamiento racional del recurso. Por último, quisiera decir que hay varias formas de iniciar un proceso de mejoramiento de la pesquería de pez vela en Costa Rica. Desde el punto de vista técnico, se podría explorar el uso de técnicas de reconstrucción de series temporales para llenar vacíos de información e intentar utilizar los datos históricos de descargas para aplicar técnicas de evaluación de stock para datos pobres. Con esto se podría intentar construir un modelo operativo con algunos parámetros calculados ya por la CIAT y obtener escenarios de simulación que permitan al menos iniciar un proceso de consulta y diálogo con los actores para explorar las consecuencias de potenciales medidas de manejo. Hasta aquí voy a dejar el día de hoy esta video de presentación. Gracias por su atención. Hasta la próxima.